Vale. Bueno. Bueno, en este tema vamos a ver los conceptos de carga mental y de consciencia situacional. Estos son investigaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la atención, pero desde un punto de vista muy aplicado, ¿no? Claro, imaginaos que hay mucha investigación o muchos conocimientos sobre cómo funciona la atención vienen de la investigación, por ejemplo, de accidentes aéreos, ¿no? O de dificultades aéreas. Joder, pero si el piloto estaba encendido, ¿cómo no lo has visto? Ya, pues es que llevaba encendido un montón de rato y no lo he visto, ¿no? Claro, los diseñadores de aviones empiezan a hacerse planteamientos. Oye, si no lo ha visto, ¿qué estaba pasando? ¿Qué es? ¿Que estaba en un lugar muy periférico? ¿No? ¿O tenía que ver con diversas tareas? ¿Con la carga mental que estaba significando? ¿No? O imaginaros también el trabajo de los controladores aéreos. Wow. ¿Eh? ¿Y os imagináis las consecuencias que tienen las distracciones o la fatiga o el dinamismo de la atención sostenida? ¿No? No es lo mismo errar haciendo una tarea de atención sostenida tú en el ordenador, que después te van a dar una puntuación. Mira, tu atención sostenida funciona en un 87%, ¿no? Que cuando cometes un error y eres un controlador aéreo. ¡Ay! ¡Qué tontería! Se me han chocado dos aviones. ¿Sabes? Es que me he despistado. ¿No? Un conductor, por ejemplo, de... Claro, claro, claro. ¿No? Pero es diferente. Es que puedes mirar igual. Puedes hablar, claro. Puedes hacerlo, pero lo cierto es que eso siempre disminuye la atención un poquito. Y a veces detrás de esos pequeños poquitos aparecen grandes tragedias. Así es, ¿no? Entonces toda esta investigación ha nacido un poco pues motivada por estas, como digamos, aplicaciones prácticas del estudio de la psicología de la atención, ¿no? Del estudio de estas aplicaciones en contextos de la vida real, por ejemplo, los controladores aéreos o los estudios de ergonomía visual, ¿no? A ver, ¿dónde tiene que estar el indicador de no tienes combustible? ¿Detrás? ¿No? ¿O tiene que estar ahí bien adelante? Claro, claro, son indicadores críticos, ¿no? Bueno. Sobre todo, fijaros, cuando en los trabajos el desarrollo tecnológico está haciendo que cada vez tengamos menos demandas físicas, ¿no? Ya no tenemos que darnos tantas veces la paliza de arrastrar no sé qué, ¿no? Una piedra, pero tenemos que controlar bien los indicadores de la máquina que lo está haciendo por nosotros, ¿no? Entonces estamos en un escenario de disminución de demanda física y aumento de demanda cognitiva, ¿no? Hay que prestar atención, ¿no? Bueno, no tiene... También se pueden automatizar ese tipo de... Claro. Mi trabajo, por ejemplo, es ya muy automatizado y requiere muchísima atención, ¿no? Ajá. Claro, trae un error, un chiste. Requiere muchísima atención, sobre todo, imagino, al principio. Continuamente, porque si hacemos calidad también... Pero si lo has automatizado... Pero eso es lo que quiero decir, que ya llegas a automatizarlo. Claro. Y a veces tu mente se va, pero estás como mirando. Y si hay algo, te salta al ojo. Claro. Y con muy poco, con cada vez menos esfuerzo consciente, vas detectando ahí, ¿no? Sí. ¿Ves algo raro? De esto vamos a hablar. De esto vamos a hablar.
Y claro, de ahí, imaginaros, pues surgen las preguntas de, oye, ¿y estas demandas, ¿no? El nivel de demanda de una situación, ¿cómo se mide? ¿Qué indicadores se pueden plantear, ¿no? Indicadores de fatiga, ¿no? ¿Cómo valorar cuánto de carga de trabajo, de carga mental o de carga cognitiva significa conducir un avión con unas características de sus instrumentos de vuelo o con otras, ¿no? ¿Cómo podemos valorar cuál de las dos configuraciones de los aparatos, de los indicadores, es más, significa más carga mental para los pilotos? Con las consecuencias que eso luego puede tener, ¿no? Bueno, y este concepto de carga mental se ha definido en función de la diferencia que hay entre el nivel de demanda de procesamiento de una situación o de una tarea y la capacidad, los recursos que tiene disponibles el sujeto que está realizando esa tarea, ¿no? Es decir, la carga mental podría ser muy diferente siendo el mismo nivel de demanda de tarea, pero lo que cambia es el nivel de recursos disponibles que tiene el sujeto. Por ejemplo, estudiar a las 3:30 de la tarde, después de haber comido, que es la misma tarea que hacerlo a las 11 de la mañana, pero el nivel de esfuerzo, ¿no?, que eso requiere no tiene nada que ver. La carga mental es mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque tus recursos cognitivos han disminuido mucho, porque la sangre no te llega al cerebro y la tienes toda en el estómago, ¿no? Claro. Y eso genera más sensación de carga. Vale. Así que tiene que ver, ¿no?, claramente también con los recursos que tenemos disponibles para procesar. ¿Qué conceptos se han asociado a la carga mental? Por ejemplo, el concepto de esfuerzo, ¿no?, que tiene que ver con la intención, ¿no?, de hacer algo, ¿no? Me requiere mucho esfuerzo pensar en estudiar, ¿no? Sobre todo, no es lo mismo estudiar un lunes a la mañana que un viernes a la tarde, ¿no? Igual ya has decidido que te tienes que quedar, pero el esfuerzo, ¿no?, no es el mismo. El esfuerzo es igual. Yo me acuerdo una vez que me mentalicé, ¿no? Ahí 45 veces. No había nacido. Antes de Cristo. Sí, bueno. Otro concepto asociado sería el concepto de arousal. Pues el nivel de activación. Aquí podríamos hablar también pues eso, de estudiar a las 11 de la mañana o estudiar a las 3:30 justo después de comer, ¿no? Un poquito diferente. ¿En función de qué? Pues del nivel de arousal. Pues tienes en un momento a la mañana tu nivel de activación es un nivel de activación como muy adecuado, y en el segundo caso el nivel de activación es un nivel de activación que está dirigiendo tus intenciones a echarte la siesta, no a ningún lado más, ¿no? Y también es dependiente del concepto, este concepto de carga mental está relacionado con el concepto de recursos, ¿no? Es decir, cuáles son las reservas de procesamiento cognitivo que podemos dedicar a una tarea, en función de que pueden ser tareas similares, una sola tarea, paradigmas de tarea dual, etc. Bueno, ¿cuándo aparece la sensación de carga? Pues cuando las capacidades que tenemos, ¿no?, pues se someten a una demanda que va como alcanzando el 100% de esas capacidades, ¿no?
Por ejemplo, hacer tareas, lo que denomina con limitaciones energéticas. Por ejemplo, hacer una tarea compleja en un estado de privación de sueño. Yo por eso siempre, realmente, bueno, y es que es muy desaconsejable, ¿no? Es decir, no dejes de dormir para un examen. Exactamente, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero lo que sabemos es que el sueño en sí mismo actúa como un elemento fijador de lo que has estudiado el día anterior. Y si no duermes no lo vas a fijar igual. Y además, el rendimiento, ¿no? Si no has dormido, es que estás trabajando, por poner un ejemplo, al 30% de lo que puedes trabajar. Y lo que te va a costar 3 horas trabajando sin haber dormido, después de haber dormido lo vas a hacer en una, ¿no? Realmente no merece la pena, ¿no? Y esto pues impone limitaciones energéticas, ¿no? Que generan más sensación de esfuerzo, de cuánto me está costando, ¿no? O puede también ser dependiente de lo que denominan limitaciones estructurales, ¿no? Si le obligas a una persona a estar haciendo una tarea a la vez que tiene que atender a un estímulo que aparece delante y otro estímulo que aparece detrás, ¿no? Pones unas condiciones, unas instrucciones, ¿no? Que hacen que tenga que estar atendiendo a múltiples fuentes de estímulos, ¿no? O limitaciones que tienen que ver con los recursos. Por ejemplo, pues hacer a un sujeto que en vez de estar centrado en una tarea, pues que tenga que hacer 2 tareas a la vez. Entonces eso realmente genera más sensación de carga mental. Pensad un poco cuando, bueno, pues el ejemplo que hemos puesto varias veces, ¿hay alguien que os esté sacando el carnet de conducir ahora? No. Estoy apuntada desde agosto. Bueno, pues cuando des las primeras clases prácticas, le pedirás a tu profesor que no te hable, ¿no? Porque entonces te genera un escenario de una tarea dual. Tienes que hacer 2 tareas. La primera, que está realmente copando todos tus recursos cognitivos, que es controlar el cuerpo, el pie derecho, el pie izquierdo, la mano izquierda y la mano derecha, que cada cual tiene que hacer una cosa diferente, ¿no? Y le vas a decir, no me hables que no me llega, ¿no? Y cuando eso pasa, genera una sensación de mucha mayor carga, ¿no? Cognitiva, de generar más esfuerzo. Bueno, y aquí nuevamente pues aparece la visión esta de ver los recursos atencionales como un recurso único, ¿no? Es decir, hay una fuente energética para todos los sistemas atencionales. ¿No? Que esta es la visión de Kahneman. Dice, desde la visión del recurso único, la energía que un sujeto dispone para afrontar una tarea, pues depende en gran parte del nivel de arousal, del nivel de activación, de cuánto de activado está tu sistema nervioso, ¿no? Aquí creo que una buena imagen para esto es el gas de casa. ¿Tenéis gas natural en casa? ¿Sí? ¿No sabes? Sí. ¿Y el agua caliente? Sí. ¿Con qué va? ¿Con una caldera? ¿Caldera eléctrica o de gas? De gas, ¿no? Yo no. Si tienes eléctrica, tendrás como un calentador, un depósito de agua grande. ¿No? Yo tengo casa y todo eso. Yo tengo una ¿Está relleno de gasolina, de gasolina? No, el eléctrico El eléctrico no, es de eléctrico. el otro sí que requiere
rellenarlo. En mi comunidad Sí. lo rellenan los depósitos. Eso es. ¿Y tienes un cacharro que es así como sale con el bolsillo? A ver, yo no porque es de la comunidad, pues yo no, pero hay una caldera grande, o sea, hay un depósito grande que Bueno, No, a mí pues, no me rellenan nada. Voy a preguntar. Vale. Pues tendrás gas natural. Sí, Si alguien friega con agua caliente en la cocina mientras tú te estás duchando, ¿qué pasa? Pues me da mi fría. Te sale fría, ¿no? Y entonces das un grito, ¡a ver, saca el fuego! ¿No? Bueno, pues de alguna manera la visión del recurso único es esta, ¿no? Tenemos una cantidad de energía y la energía que un sujeto dispone para afrontar una tarea depende del nivel de arousal. Es decir, ¿qué tal te llega la temperatura del agua? Depende de cuántos grifos hay abiertos, pero también depende, imagínate, cuál es la presión a la que llega el gas a tu casa, ¿no? La presión a la que llega el gas sería la energía que tienes disponible. Y eso sería el nivel de arousal. ¿Sí? No. Pero luego también depende de cuántas tareas estás haciendo a la vez, ¿no? Si tú estás en tu baño con la ducha, pero hay otra persona que se está lavando la cara en otro baño, ¿no? Y está usando agua caliente y además hay otra persona que está fregando los cacharros con agua caliente en la cocina, eso hace que el gas tenga que dividirse y llega menos presión y entonces el rendimiento disminuye, ¿no? ¿Cuándo disminuye el rendimiento? Cuando aumentan las demandas por encima de los recursos, ¿no? Si no tienes suficiente presión del gas para dividirla entre tantas fuentes, entre tantas vías de salida, entre tantas tareas, entonces el rendimiento disminuye y pegas el grito. ¡Ay! la prioridad. Duchar. Y entonces que el sujeto debe decidir prioridades de atención, ¿no? Entonces decimos, oye, cierra eso que es más prioritario, que yo estoy aquí en la lucha, ya seguirás tú con los cacharros más adelante, ¿no? O no puedo hacer las dos tareas a la vez, o me hablas o conduzco, ¿vale? O quizá en un escenario un poco más habitual, pues cuando vas conduciendo y hay una circunstancia un poco más compleja, ¿no? Quizá te estás acercando a algo que puede parecer un accidente, ¿no? Le dices a otro, calla, 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 ¿no? Y entonces el sujeto decide prioridades de atención, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Vale? En función de la importancia, de la complejidad, del peligro. Imaginaros esto, por ejemplo, en el escenario de una cabina de avión, ¿no? Bueno, pues tienes que decidir a qué le prestas atención, ¿no? Vale. En este sentido, con este modelo se han diseñado indicadores de carga mental, ¿no? Un indicador de carga mental sería el registro de costes compensatorios. Y los costes compensatorios serían como indicadores de que el sujeto está haciendo esfuerzos. Ahora tenéis, por ejemplo, la atención dividida. En un lado la conversación que estáis llevando y en otro lado la otra mitad de la mente que quiere estar aquí, ¿no? De un lado para otro, ¿no? ¿No es así? Sí. Eso pasa. Es muy difícil centrarse solamente en una cosa. Sí, cada vez Me más. parece cada día más imposible. Pero, por ejemplo, ahí hay una decisión que puedes tomar. Esto es lo peor que han podido inventar en la vida. Para distraer la atención, sí, realmente, ¿no? Te lo juro por Pero tú Dios. puedes decidir, lo voy a poner este ratito en modo avión, ¿no? Sí, ya comentamos alguna vez. Sí, yo cuando tengo que estar en serio, yo cuando me pongo en pedo sí que me lo pongo en pedo. Claro, Porque si no, porque entonces, lo vamos a ver después, ¿no? Entonces te lo estás poniendo más fácil y estás retirando la demanda que tiene
una tarea secundaria que es sencilla de hacer, que es, mirad, pero que está disminuyendo el rendimiento respecto a la primaria, ¿no? Vale. Bueno, pues los costes compensatorios, que tienen que ver con la sensación subjetiva de estar poniendo algo de esfuerzo, con algunos indicadores del sistema nervioso somático, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues se ha observado que los mejores rendimientos, por ejemplo, medidos en un menor número de errores, suelen ir asociados a la presencia de ciertos costes compensatorios, es decir, a algunos indicadores de esfuerzo, ¿no? Cuando vamos muy en automático, ¿no? Según esta visión, sería más fácil poder cometer algún error. Y luego está el fenómeno de los ajustes de estrategias, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de mayor carga, lo que hacen los sujetos es aminorar el esfuerzo sobre una de las tareas para centrarlo en una sola fuente de información. Lo que decíamos antes, ¿no? Vas conduciendo en la carretera y vas en conversación con otra persona, estás en un paradigma de tarea dual, ¿vale? De atención dual. Pero en algún momento ves luces por ahí que pueden anticipar que puede haber un accidente y entonces, ¿qué haces? Dices, calla, y te centras, ¿no? ¿Vale? O de repente empieza a llover enormemente. O de repente, pues como hemos pasado hace poco, hay nieve. A partir de un momento hay nieve y dices, no. Cuando hay niebla, O cuando eso es, no me hables, que tengo que ir muy atento, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno de estrechamiento atencional se ha observado en algunos pilotos que cuando hay la presencia de un problema observado en un indicador, fijaros, retiran la atención de otros indicadores importantes del vuelo. ¿Por qué? Pues porque se centran solamente de manera quizá refleja, ¿no? En aquello que está dando problemas. Pero eso significa que los otros indicadores no hayan de ser, no necesiten atención. Bueno, pero es probablemente una estrategia automática, ¿no? Pues te centras en lo que genera una mayor atención porque te está dando un problema. Y otro indicador es que después de una tarea, un indicador de carga mental, ¿no? Sería que después de una tarea ardua, los sujetos utilizan estrategias de bajo coste, ¿no? Después de haber tenido un día muy complejo, de haber estudiado un montón, cuando ya has terminado de estudiar, ¿qué haces? ¿Ponerte a hacer un puzzle? No, pues la tele algo que no te haga pensar, que no te requiera ningún esfuerzo cognitivo. Eso es, ¿no? Pues utilizar estrategias de bajo coste, ¿no? Bueno. Pues date una vuelta. Esto es, ¿no? ¿Dos? Eso sí, es una estrategia de alto coste al bolsillo. Sí. Bueno, así que hemos visto, el modelo de recurso único y frente a esa visión que dice que hay una energía atencional que repartimos entre diferentes tareas, está la visión del modelo de los recursos múltiples. Y este modelo de los recursos múltiples dice que la atención no es una fuente de recursos global, que se divide entre diferentes tareas, sino que cada tarea utiliza recursos atencionales propios, de diferente naturaleza y con reservas atencionales propias. Esto traducido a tu casa sería que hay una pequeña reserva de agua caliente en un baño, otra pequeña reserva de agua caliente en otro baño, otra pequeña reserva de agua caliente en la cocina, ¿no?
Incluso podría haber una reserva de agua caliente para el grifo del lavabo y otra reserva de agua caliente para la ducha, porque son tareas diferentes, ¿no? Esto es lo que nos diría el modelo de los recursos múltiples, ¿sí? Por lo tanto... Si tuviera una reserva de agua caliente cada sitio, al abrir uno no me daría frío, ¿no? Eso es. ¿Verdad? Eso es. Entonces, solamente el rendimiento se vería afectado cuando dos tareas están utilizando el mismo recurso atencional, ¿no? Imagínate si tuvieras un depósito para un baño, ¿no? Pues ¿cuándo se vería afectado el rendimiento del agua que sale de un grifo? Cuando estás... Eso es, pero del mismo baño. Si tienes en otro baño, no. Desde este punto de vista, cuando el rendimiento se vería menos afectado, si tú pones a una persona a hacer dos tareas, pero una que tiene una tarea, una de ellas es una tarea visual y la otra es una tarea auditiva. ¿Cuándo se vería más afectado? Si pones a hacer a un sujeto dos tareas y las dos son auditivas o visuales, ¿no? Dependiendo del tipo de procesamiento, ¿no? Por ejemplo, o de las modalidades de respuesta, ¿no? Puedes hacer una tarea en la que le dices a un sujeto, tienes que decir por una parte alto o bajo, vocalmente, y la otra tarea es tocar de izquierda o derecha con el botón del ratón, ¿no? Bueno, pues ahí ya no estás compartiendo el mismo tipo de digamos, como de energía atencional, ¿no? Y ahí habría recursos múltiples que hacen que solamente el rendimiento se vea afectado cuando las tareas están utilizando el mismo recurso atencional, no diferentes, ¿vale? Bueno, ahora nos vamos a lo que decías tú, Pilar, a cómo vamos modificando las estrategias de trabajo con la experiencia, ¿no? Cómo modificamos las estrategias de procesamiento, ¿vale? Por ejemplo, esto se ha observado en controladores aéreos, que en condiciones cuando no hay muchos aviones, indican a los aviones, digamos, manualmente cuáles pueden utilizar las rutas más cortas, ¿no? Y lo pueden hacer, digamos, como manualmente. Pero cuando hay una condición de alto tráfico, ¿no? Entonces se sujetan a rutas que están publicadas en cartas de aproximación, donde ya se aseguran que, digamos, no va a haber dificultades, ¿no? Pero ya no tienen, de alguna manera, como que pensar activamente en cuál es el camino que voy a indicarle al avión, sino que recurren a mapas que ya están prediseñados para el avión 1, el avión 2, el avión 3 y el avión 4. Probablemente es menos eficiente en el tiempo, les va a hacer a los aviones hacer un recorrido más largo, pero ¿qué es lo que ganamos? Seguridad, ¿no? Porque claro, imaginaros la consecuencia. ¡Ay! Me he equivocado de avión. ¿Qué me he equivocado? ¿No? Que les he hecho llevar la misma ruta y ¡ay! Se han chocado. ¡Jaja! ¿No? Claro, es que las consecuencias son... Vale. También se ha observado que la destreza, la repetición, ¿no? En una tarea, pues va modificando las estrategias de procesamiento hacia el procesamiento automático. ¿Os acordáis? ¿Cuál era la otra versión del procesamiento automático? Sería el contrario. El contrario sería el controlado. Automático versus controlado. Sería el paralelo. Eso es. Pero me he quedado con paralelo y he dicho... ¿Vale? Serían como los dos polos, serial versus paralelo y automático versus controlado, ¿no? Controlado es lo que haces al principio, lo que harás al principio, María, cuando vayas al carnet de conducir.
tendrás todos los recursos de procesamiento ahí dedicados a mover la mano izquierda, la mano derecha, pero luego, con poco tiempo, eso lo irás automatizando, ¿no? Cada vez dedicarás menos recursos a eso y ya luego lo haces casi sin prestarle ninguna atención, porque ya el cuerpo se va solo, ¿no? O lavarte los dientes la mañana, ¿no? No estamos diciendo, ahora lo voy a hacer así, ahora lo voy a hacer así, ¿no? ¿Vale? Entonces, la automatización implica una menor restricción que el procesamiento controlado. Y una mayor posibilidad de realizar tareas de manera simultánea a otras con un menor deterioro en el rendimiento de la tarea que estás haciendo conscientemente, ¿no? Llevar una conversación mientras estás conduciendo. La tarea que estás haciendo conscientemente, ¿cuál es? Conducir. No, la conversación, pero Entonces estás hablando en automático. Automatizas lo de conducir y hablas. El automático es el hablar y el conducir No, es... al revés. Automatizas el conducir cuando ya en eso. Claro. Claro, yo lo pienso Claro, porque sí, fíjate, pero realmente puede ser, ¿no? Es que automático es el hablar. No. Pero depende de cuál es el escenario, María, en el que tú te estás moviendo, ¿no? Si tú te ves como si ya cuando seas una conductora experta, ¿no? No se puede llevar una conversación en automático a no ser que te dé igual lo que te está diciendo el otro y que tú hagas jaja, jaja, que el otro se da cuenta que el otro se da cuenta y te dice, oye, no me estás haciendo ni caso, ¿verdad? Y tú dices, ajá, ¿no? Sí. Ya estamos. Bueno. Bueno, ¿cómo se puede medir la carga mental? Bueno, pues se puede medir a través de medidas fisiológicas, ¿no? A través de ver cómo está trabajando el organismo. Por ejemplo, a través de hacer un acercamiento a medir el arousal, ¿no? En principio, ¿qué pensáis que pasa con el arousal? Si trabajas con una tarea con baja carga y con alta carga, ¿qué pasa con el arousal? Que se activará cuando hay mucha carga y estará más el nivel de Eso es. más bajo cuando hay Eso es, ¿no? El nivel de arousal para comer pipas frente al nivel de arousal para hacer un examen. Claro, ¿no? Entonces, a mayor demanda de la tarea, mayor arousal, ¿no? Y aquí se han observado, se han estudiado algunos indicadores, como por ejemplo el tamaño pupilar, ¿no? Que la pupila se haga más grande o más pequeña, y la tasa cardíaca. Con el tamaño pupilar se ha observado que hay una correlación directa en relación a que a mayor carga mental, más dilatación pupilar. Y la tasa cardíaca se ha utilizado, se ha visto que lo más relevante es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Es decir, los cambios en la frecuencia cardíaca, independientemente de que sean a mayor o menor frecuencia cardíaca, ¿eh? Lo que se ha asociado con una mayor carga es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, no que la frecuencia sea mayor o menor. ¿Sí? Otras medidas que tienen que ver, otras medidas fisiológicas, serían los potenciales evocados. ¿Os acordáis de qué eran los potenciales evocados? ¿Os acordáis? Los impulsos eléctricos cerebrales, ¿no? Cuando realizamos en el procesamiento de la información, pues hay como una oscilación
depende en qué momento de ese procesamiento Eso de la es. información. Se pueden poner sensores en el cuero cabelludo, Era La lo de actividad los eléctrica, ¿no? el electroencefalograma, ¿no? Entonces, cada sensor puede detectar variaciones en la transmisión eléctrica. No, hombre, todos no hablar en TV 80, Eso el es. 1, el 1. Lo que tienes que entender, Los más importantes. lo que tienes que entender es qué significa P3. ¿Qué significa P3? P3 es que el indicador de carga es un indicador positivo de P, porque si fuera negativo, ¿no? Sería N, y 3 es que viene en tercer lugar, porque hay ondas, ¿no? Otros indicadores que han aparecido antes, ¿vale? Entonces, el indicador P3, que es una onda que aparece con una carga positiva en tercer lugar, refleja mecanismos de actualización y consolidación de la memoria. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque, por ejemplo, este indicador P3 tiene una mayor amplitud ante la presencia de oddballs. ¿Recordáis que era el oddball? Oddball es el estímulo diferente dentro de un panorama, ¿no? Entonces, la detección del oddball, ¿no? Entonces, sí, vamos a... sería la detección de dónde está... Eso es, ¿no? Entonces, puede ser señala o aprieta el botón en el momento en que veas una O roja, ¿no? Y entonces ponemos una serie de letras en color azul y ahí no aparece la onda P3. ¿Por qué? Porque todas son similares, vienen de color azul, color azul, color azul, color azul. Y en el momento en que aparece el extraño, el diferente, que es la O o la X de color rojo, eso provoca un mayor procesamiento porque es nuestro oddball. Y ¿cómo se ve eso? Con una mayor amplitud en la onda P3. Porque ese tipo de potencial evocado ya supone un control por parte del sujeto, ¿no? Un procesamiento de arriba a abajo. Eso es. Porque los anteriores eran al revés, ¿no? De Eso abajo es. arriba que eran Eso es. por el estímulo. Eso es. Y ahí un fenómeno de habituación, ¿no? Observas lo mismo, nada llama la atención. Cuando aparece el oddball, que es lo diferente, el raro, ¿eh? Es muy importante que te acuerdes de estas, ¿no? Porque siempre estas claves dan, ¿no? Se acercan y facilitan el recuerdo, ¿eh? Entonces aparece P3, ¿no? Y ahí, bueno, hemos visto indicadores fisiológicos y también hay indicadores conductuales. A veces con tareas de dificultad muy baja, aunque el rendimiento no se afecte, sí puede aparecer sensación de carga, ¿no? Como misteriosa, pesada. Es tan repetitivo. ¿Por qué, por ejemplo, se hacen los cambios de puesto de trabajo en las cadenas en empresas del metal, ¿no? Porque están en empresas del automóvil, ¿no? Que están trabajando en cadena o en controles de calidad, ¿no? Estás todo el rato revisando lo mismo. Pues igual lo haces bien, pero la sensación de cansancio mental, ¿no? ¿Vale? Y aparece mucha sensación de carga, ¿no? Cuando estás haciendo una tarea de una dificultad muy baja, ¿no? Pero aparece sensación de carga. Bueno. Fijaros, en este modelo de
del Posner lo que hacen es mezclar dos tareas, ¿no? Y poner una tarea primaria donde lo que tienes que decir es las letras, los pares de letras son pares de letras iguales o la segunda letra es diferente, ¿no? Y tienes que hacer una tarea de discriminación igual, diferente, ¿vale? Y luego una tarea secundaria de apretar un botón cuando oigas un tono. ¿Sí? Entonces tienes que estar diciendo igual, diferente, igual, 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 diferente, igual, 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 ¿no? Mientras estás, ¿vale? ¿Veis un poco la...? ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se ha observado? Que los tiempos de reacción aumentan, los tiempos de reacción ante el tono, si coincide con la presentación de la segunda letra. No tanto con la primera, sino con la segunda. Claro, porque en la primera de momento no tienes que diferenciar con ninguna, ¿no? No está. La segunda ya tienes que pensar y pensar. ¿Cuándo tienes que dar la respuesta? Con la segunda, ¿no? Y el momento entonces de la selección de la respuesta genera más carga y hace que aumenten los tiempos de reacción en la tarea secundaria. ¿No? ¿Os imagináis la escena? Claro, en la primera no tienes solamente tienes que observar, no tienes que dar ninguna respuesta. ¿Cuándo aumentan los tiempos de reacción ante el tono? Pues cuando el tono aparece con la presentación de la segunda letra, que es cuando el momento en el que tienes que dar la respuesta, ¿vale? Bueno. ¿Esto recuerda algo de lo que hemos visto? Sí, es que los son tareas iguales, ¿no? Tanto de la escucha licótica como todo eso, ¿no? Lo que pasa es que aquí está hablando de hacer dos tareas que son, quiero decir, una, por ejemplo, una visual y una motora. Aquí estamos ya complicando un poco, ¿no? Sí, siempre los paradigmas de tarea dual generan más carga que trabajar con una sola tarea, ¿no? Pero ¿os acordáis del periodo refractario psicológico? Que lo vimos en el tema 6. ¿Lo de la inhibición del retorno? No. El periodo refractario psicológico es ese aumento en el tiempo de reacción que ocurre cuando tienes que dar una respuesta después de que aparezcan dos estímulos y los estímulos los vamos acercando, ¿no? Para que son más seguidos temporalmente. Claro, pues de alguna manera esto se parece mucho a eso, al periodo refractario psicológico, ¿vale? El 6. Ah, qué bien. Sí. Bueno. Entonces, esta tarea secundaria añade carga de procesamiento, ¿no?, al de la primaria, ¿vale? Y entonces se puede valorar la cantidad de interferencia que una ejerce sobre la otra, ¿vale? Bueno, y terminamos aquí. Ahora esto le echáis un vistazo, ¿no?, con que hay otras medidas de carga mental que serían las curvas POC y las medidas subjetivas, ¿no?